Muy buenas tardes tengan ustedes, señores estudiantes. Ahora nos toca ver cuál es el tratamiento que vamos a dar a los impuestos al valor agregado, IVA, y al impuesto a las transacciones. Como habíamos visto en anteriores tutoriales, se ha mostrado lo que es los impuestos en Bolivia, que es el impuesto IVA y que es el impuesto IT, el impuesto a las transacciones. En ese sentido, ahora vamos a ver cómo se hace el tratamiento contable de estos dos impuestos, para lo cual tenemos que recordar algunos elementos. Primeramente vamos a ver que, inciso A, toda compra genera un crédito fiscal IVA y su alícuota es el 13%. Segundo, toda venta genera un débito fiscal IVA, una alícuota del 13%. Fíjense que primero en la compra generamos un crédito y cuando vendemos generamos un débito. Entonces hay que tomar en cuenta. Y por último tenemos el impuesto a las transacciones que se genera cuando hay solamente venta. Las compras no generan impuesto a las transacciones. Solamente cuando vendemos generamos el impuesto a las transacciones, cuya alícuota es el 3% sobre el total de la compra. Veremos cómo se hace el tratamiento en un asiento de compra. Para tal efecto tenemos elaborado el siguiente asiento. Marzo 23, se realiza la compra de mercadería del producto X con factura número 12 por bolivianos 10.000 y esta transacción se hace en efectivo. Para lo cual, primeramente, antes de hacer el asiento, tenemos que recordar la Ley General del Movimiento de Cuentas, en la cual acá tenemos representado lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad. Activo es igual al pasivo más el patrimonio o capital. La ecuación fundamental de la contabilidad es activo igual al pasivo más el capital o patrimonio. Acá podemos analizar la Ley General del Movimiento de Cuentas, donde el activo que aumenta se anota en el debe, que también se denomina débito, y cuando hay un aumento. El activo, cuando una disminución o cuando disminuye, se anota en el haber y se denomina crédito. El pasivo, cuando nosotros tenemos una cuenta de pasivo y disminuye, se anota en el debe y es débito, una disminución. Cuando este pasivo aumenta, se anota en el haber, es un crédito y es un aumento. Y en el capital o patrimonio, igualmente, cuando el capital disminuye, se anota en el debe, cuando el capital aumenta, se anota en el haber. Entonces, con esta Ley General del Movimiento de Cuentas, podemos trabajar este asiento correspondiente. Pero todo esto podemos resumir en lo siguiente. Acá tenemos un esquema de la Ley General del Movimiento de Cuentas, donde nos dice, activo que aumenta, se anota en el debe. Activo que disminuye, se anota en el haber. Pasivo y patrimonio que disminuye, se anota en el debe. Pasivo y patrimonio que aumenta, se anota en el haber. Ingreso que disminuye, se anota en el debe, aunque no ocurre esto generalmente. Ingreso que aumenta, se anota en el haber. El gasto que aumenta, se anota en el debe. Y el gasto que disminuye se anota en el haber, aunque eso tampoco ocurre generalmente. Entonces, este cuadrito tenemos que manejarnos todos. Tenemos que acordarnos para manejar y nos va a ayudar a realizar nuestros asientos. Muy bien, ahora veremos cuáles son las cuentas que intervienen en el asiento. Recordemos que este asiento va a ser tipo. Entonces quiere decir que estas cuentas se van a repetir generalmente, con algunas ligeras variaciones. Recordemos que en un asiento de compra siempre va a generar un crédito fiscal. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa parte. Su alícuota es 13%.
Por lo tanto, nuestra primera cuenta que vamos a utilizar va a ser compra de mercaderías. En algún plan de cuentas se utiliza solamente compras, pero en nuestro plan de cuentas se llama compra de mercaderías. Al ser una compra, para nosotros representa ser un gasto. Eso tenemos que analizar en el plan de cuentas, ¿no? Identificar qué tipo de cuenta es, un gasto. Por lo tanto, el gasto que aumenta se anota en el debe y el gasto que disminuye se anota en el haber. Ahora tenemos que diferenciar si esta cuenta está aumentando o está disminuyendo. ¿Cómo podemos saber esto? Simplemente, en este momento, en saldo, en nuestra compra tenemos 0. Entonces no hay. Pero acá estamos comprando 10.000 bolivianos. Entonces esta compra va a aumentar. Entonces sería un gasto que aumenta. El gasto que aumenta se anota en el debe. Entonces anotamos acá. Para nosotros será un gasto que aumenta y por lo tanto se anota en el debe. La siguiente cuenta que interviene será el crédito fiscal. El crédito fiscal que para nosotros representa ser un activo, según nuestro plan de cuentas. Entonces, un activo. Entonces, ¿el activo está aumentando o está disminuyendo? Hay que identificar eso. El activo para nosotros, si aumenta, se anota en el debe, si disminuye, se anota en el haber. También nos sirve este esquemita. Entonces, para nosotros es un activo que está aumentando, porque el saldo era 0. Entonces, activo que aumenta se anota en el debe. Lo anotamos en el debe. Y la tercera cuenta que interviene será de dónde vamos a sacar el dinero para pagar. Acá nos dice que es efectivo. Cuando es efectivo, interviene la cuenta Caja Moneda Nacional. La cuenta Caja Moneda Nacional también es un activo. Sabemos que es un activo. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Entonces está diciendo que vamos a sacar dinero de caja para pagar esta compra. Entonces, como está saliendo dinero de caja, está disminuyendo. Por lo tanto, se anota en el haber. Entonces decimos, activo que disminuye, se anota en el haber. Para realizar el asiento correspondiente, lo primero que tenemos que hacer es la numeración del asiento. En este caso va a ser el número 2. ¿Por qué? Porque el asiento número 1 es de nuestro balance de apertura. Entonces, nos dice que en fecha, vamos a volver al enunciado, marzo 23, está realizando la compra. Entonces anotamos la fecha, marzo 23. Las cuentas que intervienen serían 3, acá tenemos 3 cuentas. Pero antes tenemos que realizar el siguiente análisis. Nos dicen que estamos realizando compras por un valor de 10.000 bolivianos. Pero acá tenemos que restar lo que es el crédito fiscal. 10.000 bolivianos es el importe total de compra, pero nosotros tenemos que restar menos el crédito fiscal IVA, que equivale al 13%. Entonces multiplicamos 10.000 por 13%, nos tiene que dar 1.300. 1.300 que para nosotros representa el impuesto que es a favor nuestro. Hacemos una diferencia, o restamos este monto, 10.000 menos 1.300, entonces vamos a obtener lo que es la compra real. Entonces la compra real será 8.700, que para nosotros representa el importe real de la compra. Importe le llamamos al monto de la compra, ¿no? A las cifras que tenemos que anotar en nuestro asiento. Una vez hecho este análisis, ya podemos realizar nuestro asiento. Anotamos la fecha en marzo 23. Ponemos el código, primero compra de mercaderías que va al debe, compra de mercaderías. ¿Por qué monto va a ir a la compra de mercaderías? Sería nuestra compra real, menos el impuesto. Recuerden que el impuesto, tanto el crédito fiscal como el débito fiscal, son deducibles, se pueden restar, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos liquidación de impuestos. Entonces, lo que es crédito y lo que es débito fiscal, el crédito es a favor nuestro y el débito es lo que debemos al Estado. Entonces, este monto no se cuenta, por si acaso, para nada, porque tiene que compensarse al final de todas las transacciones, al final de cada mes. Se llama liquidación de impuestos. Entonces, por lo tanto, esto es del Estado y no puede ser parte de lo que es una compra real. Por lo tanto,
el monto que vamos a colocar en la compra de mercadería será 8.700, que sería la resta. Entonces anotamos 8.700 en el debe, ¿no ve? El debe. La siguiente cuenta que interviene, anotamos el código que va a ser el 11206, se llama crédito fiscal. El 1 nos identifica que es un activo, el 5 nos identifica que es un gasto. Entonces anotamos el crédito fiscal y el monto va a ser lo que hemos calculado acá, 1.300. Entonces anotamos 1.300 en el debe, ¿no? Como acá nos hemos analizado en el debe. Y por último analizamos la cuenta caja, que va a ser su código, y la cuenta caja para nosotros representa ser la contracuenta. Por lo tanto, aquí nos dice el activo que está disminuyendo se anota en el haber. Entonces tenemos que anotar en el haber. ¿Qué monto? Va a ser el monto que vamos a pagar en efectivo, 10.000. Entonces anotamos 10.000. Para identificar este asiento, anotamos la glosa. La glosa dice que es por la compra de mercadería al contado. Lo que falta acá es según factura número 12. Y por último sumamos las dos columnas y nos tienen que igualar. 10.000 si sufre la columna del debe, en la columna del haber también 10.000. Esto quiere decir que está cuadrando. Cuadrar quiere decir que está igualando. Por lo tanto, nuestro asiento está bien realizado.